Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer encuentro y a nuestro curso de diseño y construcción de recursos educativos digitales. Primero que todo me presento. Mi nombre es Eduardo Méndez Bonilla. Soy administrador de empresas con un posgrado en docencia universitaria, diplomado en TIC, nuevas tecnologías, formador de formadores, profesor de educación superior hace 25 años, de los cuales los últimos 18 años he sido profesor e instructor virtual. He trabajado con 5 instituciones de índole nacional de educación superior, instructor SENA, he trabajado con la ESAP en capacitación de profesores y la universidad me da la oportunidad de acompañarlos en este curso de diseño y construcción de red. En la noche de hoy vamos a hacer un repaso general por la plataforma, por el curso, y después vamos a revisar detenidamente lo que nos solicita el entregable número 1. Les voy a compartir pantalla. Les agradezco mientras yo comparto pantalla no escribirme en el chat, mantener los micrófonos cerrados y más adelante pues daremos espacios para preguntas. Omar, buenas noches, por favor, me cierras el micrófono, gracias, muy amable. Bueno, ustedes ya están viendo ahí mi pantalla. A mí me gusta iniciar siempre o casi siempre mis encuentros sincrónicos con esta imagen. La adopté después de la pandemia, porque pues por obvias razones, y yo creo que todos lo estamos viviendo, la empatía es algo que se ha ido perdiendo. Entonces esta imagen y este mensaje me parece muy interesante. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Y me gusta también compartir esta otra, que es muy acorde con a veces el pensamiento y la idiosincrasia de nosotros los profesores. Solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Me parece que es una frase bastante interesante. Antes de iniciar a revisar nuestro curso, quiero hacerles una recomendación. Yo les agradecería que primero que todo, que ingresemos desde nuestras cuentas institucionales. Todos ustedes tienen una cuenta institucional, un correo institucional, y ese correo institucional o esa cuenta institucional les permite el acceso a Teams. Entonces, por favor, hagamos el esfuerzo por ingresar desde las cuentas institucionales. Si por X o Y motivo tenemos algún problema y no podemos hacerlo, les agradecería que si van a entrar como invitados, lo hagamos antes de iniciar el encuentro. Con eso evitamos, ya iniciado nuestro encuentro sincrónico, tener que solicitar autorización para entrar al mismo, y esto pues genera cierta distracción. Entonces les agradezco la comprensión al respecto. Bueno, hablando de nuestro curso de diseño y construcción de red, recordarles que este curso dio inicio el pasado lunes 19 de mayo y que por agenda de avance de aprendizaje es de 77 días y va a terminar, si la memoria no me falla, el 3 de agosto. El 3 de agosto. Entonces, me devuelvo al día 1 porque quiero, pues, repasar algunos aspectos generales de nuestro curso. Primero que todo, recordarles que este curso de diseño y construcción de red, un curso de 77 días, tiene un resultado de aprendizaje que es elaborar recursos educativos digitales en diferentes áreas del conocimiento que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es de las 3 dimensiones del saber, asocia necesidades del proceso de enseñanza con el diseño y construcción de recursos educativos digitales, red. Desde el ser justifica la implementación de estándares en el diseño y la construcción de recursos educativos digitales.
Y desde la SED produce recursos educativos digitales incorporándolos al proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí encontramos una información general o una información del curso que yo esperaría pues que ustedes después la revisen con detenimiento. Una información en general del curso donde me habla del número de crédito, las horas de trabajo, la duración del curso y las horas y el total de horas del curso. Una justificación, unos problemas que aborda, temas a trabajar en el curso, a qué resultado de aprendizaje del programa le aporta el curso, palabras claves y resumen de entrega. Y ese primer día yo les envié 3 anuncios. Algunos de estos anuncios van con copia al correo institucional. Entonces, por eso la importancia de que ustedes tengan activo su correo institucional. Como también cuando se crea el encuentro sincrónico en Teams, él directamente envía un mensaje al correo electrónico institucional. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cabe recordar que nosotros como profesores ya no manejamos ni correos personales ni números de celular de los estudiantes. Entonces, por ese hecho, no podemos replicar ninguna información a ningún otro medio que sea el tablero de anotaciones y el correo institucional, para que por favor lo tengamos en cuenta. En ese primer día les envié un anuncio de bienvenida que lo envié con copia al correo institucional, un cronograma con un resumen de las actividades y un cronograma de actividades con el nombre de las actividades y la programación de los encuentros sincrónicos. Esta programación, como lo digo, ahí mismo en el archivo es susceptible de cambios. ¿Por qué? Porque a veces sucede que, por ejemplo, uno programa un encuentro sincrónico y resulta que se cruza con un encuentro sincrónico de otro curso. Entonces, muchas veces me han dicho, profe, se nos está cruzando, podemos moverlo, entonces lo corremos para otra fecha o lo corremos de hora. Sí, entonces por ese hecho digo que puede ser susceptible de cambios. En lo posible, la idea es poder nosotros cumplir con ese cronograma que se presenta en ese archivo como tal. En el día de ayer les envié otros mensajes, entre ellos un resumen muy corto del entregable 1. Aquí cometí un error, por eso lo corregí aquí, entregable 1, no era el 2. Donde hablo de cómo se llama el entregable, de qué fecha a qué fecha va, mejor dicho, de qué fecha a qué fecha, no, de qué días a qué día va. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros nos movemos es por acá, por la agenda de avance de aprendizaje. Entonces, a veces coinciden los días de la agenda de avance de aprendizaje con el calendario, pero normalmente no. Entonces, cuando hablamos del día 28, a veces resulta que hay estudiantes que me escriben, profe, pero es que esa actividad es muy corta, empezó apenas el lunes y ya se cierra el 28. No, es el 28 el día 28 de la agenda de avance de aprendizaje. Eso es importante que lo tengamos claro. También una anotación con los derechos de autor. Es importante que tengamos muy claro eso, que citemos, que referenciemos correctamente, que tengamos en cuenta que nosotros manejamos una herramienta antiplagio en la cual pues pasamos los documentos por la herramienta antiplagio y dependiendo de la similitud que se encuentre en el documento, pues hablamos de de una similitud, ¿cierto? Inicialmente lo manejamos como similitud y se habla con el estudiante o con los estudiantes para que hagan los ajustes pertinentes. En ese momento todavía no hablamos ni de plagio, ni de copia, ni de nada parecido. Pero es importante que lo tengan en cuenta y para eso también es importante siempre citar y referenciar de manera correcta, parafrasear y pues darle la referencia a cada uno de los autores. También les envío una anotación con el comunicado y formato de novedades. Este comunicado de estudiantes, pues ustedes ya lo conocen porque lo han trabajado durante toda su especialización. Y el formato de novedades en el cual pues lo que se busca es que si se presenta algún tipo de novedad, de cancelamiento, de aplazamiento o de prórroga,
utilicemos el formato para dirigirnos directamente a la coordinación. Y el enlace, por último, el enlace, la invitación y el enlace al encuentro sincrónico, el cual siempre 1 o 2 días antes lo estoy enviando tanto al correo, bueno, al correo le llega directamente desde Teams y aquí al tablero de anotaciones. Ya mirando lo que es nuestro entregable número 1, vamos a ubicarnos en el día 3, el día de hoy, el día 21, y pues aclarar que este entregable, vuelvo y repito, es un entregable de 28 días, que la fecha máxima de envío de este documento será el 15 de junio, si la memoria tampoco me engaña. Recuerden que es importante nosotros cumplir con esas fechas máximas, ¿sí? No es importante, o sea, no necesariamente hay que cumplirlas, podemos enviarlo mucho antes y lo tenemos listo, pero no pasarnos de la fecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas fechas establecidas para la calificación y entonces podemos llegar a tener algún tipo de inconvenientes. Y si ya se ha cerrado la plataforma de calificaciones, pues nos toca hacer un proceso con la coordinación de autorización, etcétera. Entonces es muy importante que por favor tengamos en cuenta siempre las fechas máximas de envío de cada uno de los entregables. En cuanto al entregable número 1, bueno, antes de hablar del entregable número 1, recordemos que tenemos una línea de tiempo en el curso, el cual del día 1 al día 66 son los 2 momentos de presentación de los entregables, el momento evaluativo de proceso y el momento evaluativo de producto. Del día 67 al 74 la realimentación del curso socialización y del día 75 al 77 el registro de calificación y cierre del curso. Entonces, por eso, perdón, por eso también es muy importante siempre cumplir con las fechas establecidas. Y hablando del entregable 1, del momento evaluativo de proceso, hay que tener en cuenta que tiene una valoración del 40% de la nota final del curso y dura 28 días, del día 1 al día 28. Aquí se habla que los días de entrega son del 25 al 28, pero en el caso particular mío yo no tengo ningún problema que ustedes me envíen el entregable antes de esas fechas en el momento en que lo tengan listo. En cuanto a revisión de avances, esos sí, los avances los recibo hasta el día 24 de la agenda de avance de aprendizaje. En este caso sería como el 11 de junio. ¿Me hago entender? Si me quieren enviar avances. Ya para enviar el entregable como tal para su valoración, calificación y retroalimentación, pueden enviarlo en el momento que lo tengan listo sin problema. Vamos a ver los pasos de nuestro entregable. Regálenme un segundito que por aquí está escribiendo un compañero de ustedes. A ver qué sucedió. Regálenme un segundo, le escribimos. Gracias, qué pena. Bueno, entonces. Una pregunta, profe. Señora. ¿Aló? Señora. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Profe, nosotros sí te estamos escuchando. No sé si haces referencia a nosotros. Ah, ok. Sí, sí, a ustedes, porque alguien dijo que tenía una pregunta. Yo les agradezco las preguntas, las dejemos ahorita al finalizar. Yo les doy un espacio para las preguntas, ¿vale? Les agradezco, muy amables. Me da pena, pero recuerden que cuando uno está compartiendo pantalla, uno no está viendo lo que está sucediendo en Teams. Está viendo la misma pantalla que le está compartiendo a ustedes. Entonces, por eso, pues, se pone un poco complicado. Bueno, el paso 1 nos dice que inicie su estudio revisando los
las particularidades del curso descritas en el sílabus. Recuerden que el sílabus es el documento maestro de cada curso, en el cual pues nos muestra la información general del curso, una justificación, unas competencias previas, unos problemas que se abordan, entre otras cosas, un cronograma de evaluación, pero con unos resúmenes más bien de cada una de las evaluaciones, con el resultado de aprendizaje, y al final ya nos presentan los recursos educativos, yo digo los productos educativos más bien. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que ustedes que ya vieron recursos educativos digitales saben la diferencia entre un recurso educativo digital y un producto digital y un objeto virtual de aprendizaje y un entorno virtual de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, sabiendo eso, pues, el uso de los términos es muy importante. Aquí vamos a encontrar distintos productos digitales en varias temáticas que son muy importantes para el desarrollo de cada uno de los entregables, para que ustedes pues los tengan en cuenta y los puedan revisar de una manera detallada. Dice, explore diferentes repositorios en búsqueda de recursos educativos digitales aplicables a su área de desempeño en general o una temática específica que pueda ser útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Seleccione un recurso educativo digital y elabore una presentación con sus principales características tecnológicas, pedagógicas y estándares. Recuerden que los recursos educativos digitales se diferencian de un objeto virtual de aprendizaje o de un entorno virtual de aprendizaje, primero que todo por sus estándares de construcción, estándares de diseño, ¿cierto? Entre ellos, empaquetamiento, licenciamiento y navegabilidad. Hablando de eso, bueno, hablando de eso, primero recordarles que ¿qué es un repositorio? Un repositorio es un espacio, es un sitio en el cual se alojan estos productos digitales llamados recursos educativos digitales. Esa palabra repositorio pues se trae o se apropia de las bibliotecas. Cuando usted iba a una biblioteca, que espero que la mayoría alguna vez hayamos estado en las bibliotecas presenciales, en las físicas, usted llegaba y encontraba primero que todo un fichero, y en ese fichero usted buscaba, de acuerdo a la temática, lo que a usted le interesaba. Ese sería para nuestro caso el metadato. Ahí sería nuestro metadato. Cuando vamos buscando, los metadatos son las características de cada uno de esos productos digitales. La temática, la herramienta, la composición, entre otras cosas, ¿cierto? Y al encontrar en el fichero lo que estábamos buscando, nos decía en qué repositorio estaba. Bueno, en ese momento diríamos en qué anaquel, o en qué mueble, o en qué, bueno, no sé otro término que se le podría dar. Sí, ese sería el repositorio. Aquí en los repositorios, como obviamente son virtuales, tenemos que ir a buscar nuestros recursos educativos digitales en un repositorio. Hay muchísimos repositorios, casi todas las universidades del mundo tienen repositorios. Hay una que ustedes conocen muy bien, o un repositorio que ustedes muchos conocen y trabajan, que es Contenidos para Aprender de Colombia Aprende. Colombia Aprende es una plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Decimos a veces, no, es que el repositorio es Colombia Aprende. No, Colombia Aprende es una plataforma que tiene muchas aplicaciones, muchas utilidades, pero entre ellas encontramos en los contenidos de Colombia Aprende, pero ¿por qué me lo mostró distinto? Vamos a buscarlo aquí. Hay una, pero ¿por qué me salió esto tan distinto, tan raro? No entiendo. Hay una categoría
que se llama, no, pero aquí no puedo, que se llama contenidos para aprender. En esos contenidos para aprender sería el repositorio, el cual nos va a mostrar algunos recursos educativos digitales. Está hoy raro Colombia Aprende, no sé por qué me está saliendo así. Bueno, ahorita, porque esta tarde me estaba saliendo distinto. Pero bueno, mientras carga, voy a mostrarle otros repositorios. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos repositorios como Procomún, como Intel, como Dictalia, bueno, entre otros. Y aquí directamente tenemos Intel. Aquí nos dice recursos educativos. Y aquí podemos irnos a Procomún o al Banco Multimedia. Y yo me voy a Procomún, digamos, le digo TIC y le digo buscar. Y aquí me va a mostrar algunos productos digitales creados en esa temática como tal. Digamos que vamos a ver este. Entonces, este es un recurso educativo digital creado en una herramienta llamada Excel-Learning. ¿Y por qué normalmente estos recursos educativos digitales o estos productos digitales llamados recursos educativos digitales se suben a un repositorio? Porque es mucho más fácil compartirlos. Cuando yo no los subo a un repositorio, pues tengo la opción de compartir directamente el enlace que me genera la herramienta como tal, pero a veces ese enlace no es fácil de ejecutar. O también lo puedo compartir a través de una carpeta comprimida. Entonces a la persona que yo le envío esa carpeta comprimida, él la descomprime, busca el archivo ejecutable y lo ejecuta y puede ver el producto digital que yo creé en esa herramienta. Esas son una de las características principales que tienen los recursos educativos digitales, que se pueden trabajar en línea o fuera de línea, descargados. Por eso, la importancia de conocer también los repositorios. Y por acá entramos a Conéctate. Entre otros muchos, hay muchísimos repositorios. Conéctate es una página de la Universidad de los Andes en la cual nos muestra algunos repositorios que son muy populares, ¿cierto? Entre ellos, pues la mayoría son en inglés. Aquí, de estos que vemos aquí en español, el único que nos muestran que es muy grande es TEMOA, que es del Tecnológico de Monterrey. Pero también pues está el del Banco Interamericano de Desarrollo, Merlot, que es el de la Universidad de California, el del Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre otros. Entonces, pues hay que, de acuerdo a la temática que cada uno de ustedes maneja o que cada uno de ustedes tiene como competencia, de acuerdo a ello, pues buscamos el recurso educativo digital que necesitemos mirar. Aquí en contenidos para aprender, lo que pasa es que no sé por qué me está saliendo tan distinto esto hoy, la verdad. Me quedé como un poco perdido porque siempre que vamos aquí, él me muestra todos los contenidos y me deja ir a los contenidos para aprender. Pero aquí me está mostrando es directamente algunos contenidos que no todos son, no son recursos educativos digitales porque la mayoría son plataformas o son colecciones. Entonces no sé la verdad qué pasó hoy con Colombia Aprende, porque pues, nunca lo hago iniciando sesión, pero bueno. Básicamente eso, buscar un recurso educativo digital en un repositorio. Valga la aclaración, YouTube no es un repositorio, Canva no es un repositorio, Geniali no es un repositorio, Classroom no es un repositorio, que es lo más ¿cómo les diría? Los errores más frecuentes que se
pueden presentar en este caso. Bueno, el paso 2 dice, revise los recursos educativos y fuentes de consulta relacionados en el sílabus, apropie de conceptos relacionados con el diseño y construcción de red, diseño instruccional, estándares de diseño de red, fundamentales para el desarrollo de actividades en el curso. Aquí pues les sugieren algunos productos digitales. Yo siempre suelo abrirlos para mirar que los enlaces no estén rotos y que se puedan consultar debidamente. El diseño de recursos didácticos digitales, criterios teóricos para su elaboración y implementación. Principios de diseño instruccional en entornos de aprendizaje apoyados con TIC, un marco de referencia sociocultural y situado. Diseño instruccional, estoy ya hablando de la estructura como tal que puede tener en este caso un recurso educativo digital y pues mirando algunos modelos de diseño instruccional como ADI, entre otros. Y un video que es bastante largo de 1 hora, pues la verdad, los que puedan y tengan tiempo de revisarlo, ojalá lo hagan. Pero pues es un video extenso sobre cómo es el diseño, cuál es el diseño ideal de un recurso educativo digital. Y este documento, que es un documento propio realizado por un diseñador de la universidad que nos habla de tipos de recursos educativos digitales, pero hablando de los contenidos que pueden tener esos recursos educativos digitales, que pueden tener contenidos textuales, visuales, sonoros, audiovisuales, multimediales, activos y de apoyo educativo, interactivos y de tratamiento educativo y educativos digitales para aprender idiomas. Y recursos educativos digitales para crear presentaciones. Pero todo esto es hablando del contenido que puede llevar el recurso educativo digital como tal, ¿cierto? Eso es para que no nos vayamos de pronto a confundir. Yo tengo para mostrarles un mapa, pero no lo estoy tratando de encontrar y no lo veo. Parece que no me abrió. Ahorita lo abro y se los comparto y también se los envío mañana con esta grabación. Dice, a partir de una problemática presentada en un área, asignatura o competencia de desempeño, organice los aspectos correspondientes al contexto institucional, perfil del estudiante, descripción del problema educativo, restricciones y recursos del contexto y solución propuesta, siguiendo los parámetros proporcionados en el formato análisis de problemática educativa. Con esto quiero hacer una aclaración. Yo sé que este formato es muy parecido a formatos que se han utilizado en cursos anteriores. Hay información que de una u otra manera ustedes podrían utilizar, como el contexto institucional, de pronto el perfil del estudiante, la descripción del problema si deciden que de pronto el problema sea el mismo o sea muy parecido, pero no es lo mismo crear un recurso educativo digital que un objeto virtual de aprendizaje o que un entorno virtual de aprendizaje. Son 3 cosas completamente distintas. Entonces, en ese orden de ideas, no es copiar la información de un formato y pasarla acá o dejar el mismo formato. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, como les digo, la estructura, las características, los elementos, los estándares del recurso educativo digital son completamente distintos al de un objeto virtual de aprendizaje o al de un entorno virtual de aprendizaje o ambiente virtual de aprendizaje. ¿A qué quiero ir con eso? A que es importante que ustedes tengan en cuenta que un objeto virtual de aprendizaje yo lo puedo incorporar dentro de un recurso educativo digital, más un recurso educativo digital no lo puedo incorporar en un objeto virtual de aprendizaje. Y un objeto virtual de aprendizaje y un recurso educativo digital los puedo incorporar en un ambiente virtual de aprendizaje o en un entorno virtual de aprendizaje. Y no lo contrario. Eso es también unas características importantes que hay que tener en cuenta.
Entonces, aquí cada uno de los espacios de este formato de análisis de la problemática educativa tiene una pequeña explicación. Yo les recomiendo que cuando hagamos la gestión del formato, por lo menos le cambiemos el color a la letra, porque a veces gestionamos, realizamos el formato y ni siquiera le cambiamos el color a la letra. Entonces es importante ir acá y cambiar el color de la fuente, ponerlo en negro. Ahí está en gris. ¿Por qué? Porque simplemente son las instrucciones de cada uno de los espacios. Entonces eso es importante que también lo tengamos en cuenta. Entonces el contexto institucional, bueno, cada una de las instituciones en las que vayan a trabajar, recuerden que este es un trabajo que se puede hacer individual o en equipo máximo de 3 personas, trabajo colaborativo máximo de 3 integrantes. Entonces escogerán la institución en la que piensen trabajar o hacer su planeación de acuerdo a la temática que vayan a trabajar en la misma planeación del recurso educativo digital, pero todo parte de la institución, del perfil del estudiante, de la descripción del problema educativo, las restricciones y recursos del contexto, la solución propuesta, y en esa solución propuesta es que me baso a decirles que la estructura, la organización, los elementos, los componentes del recurso educativo digital son completamente distintos. Y en este mismo formato va una parte 2, que es las herramientas para la construcción del red y el modelo de diseño instruccional. Entonces, partamos primero de las herramientas para la construcción del red. En el libro electrónico multimedial que se les comparte aquí más adelante, acá en el capítulo 4, les recomiendan revisar el capítulo 3. En el capítulo 3, ¿qué vamos a encontrar? El desarrollo del red. Y nos van a mostrar en el 3.1 algunas herramientas para el desarrollo de recursos educativos digitales. Aquí están las más populares, las más nombradas, como Ardorra, Constructor, Cuadernia. Ya no la debemos tener en cuenta. Cuadernia tiene algunos problemas, la están modificando, la están actualizando. Entonces, cuando entramos al enlace de Cuadernia, nos dice que no hay acceso, que error en la operación. Y a veces, ocasionalmente deja ingresar. Pero entonces es importante que tengamos en cuenta que es una herramienta que no está totalmente activa. Hot Potatoes, Lean, JClip y Exceler. Esas herramientas, digámoslo así, que son las herramientas más conocidas para la creación de recursos educativos digitales, ¿sí? Es importante que tengamos claro que hay herramientas para crear entornos virtuales de aprendizaje, hay herramientas para crear objetos virtuales de aprendizaje y hay herramientas para crear recursos educativos digitales. Entonces, en ese orden de ideas es importante que pues tengamos muy claro el concepto y tengamos muy claro todas esas características que se pueden tener. Y vamos en el formato. Entonces dice, elabore un cuadro comparativo donde exponga diferentes herramientas para la construcción del red. Seleccione y justifique la herramienta más apropiada para la realización del red propuesto. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? En esa parte 2, en ese primer punto de la parte 2, vamos a crear un cuadro comparativo con las herramientas. Y debajo del cuadro vamos a decir cuál es la herramienta que escogemos para la planeación y más adelante la creación, la realización del recurso educativo digital. Y en el segundo punto de la parte 2 me dice modelo de diseño instruccional. Entonces debemos escoger un modelo de diseño instruccional. ¿Para qué? Pues para hacer la planeación, el diseño de nuestro recurso educativo digital y a través de una infografía mostrar los diferentes, aquí dice mostrar diferentes modelos de diseño instruccional y elija entre ellos el modelo que empleará en la construcción del red propuesto en el entregable y justifique su elección. Incluya capturas de pantalla y enlace de acceso a la infografía realizada. Entonces hacemos una infografía
con varios, 2, 3 modelos de diseño instruccional y la planeación en uno de esos modelos con nuestra temática para crear nuestro recurso educativo digital, pues ya en el entregable 2, porque eso ya es parte del entregable 2. Aquí nos dice, proponga la construcción de un recurso educativo digital que contribuya a la solución de la problemática relacionada, identificando las características tecnológicas, pedagógicas y estándares. Empaquetamiento, licenciamiento y navegabilidad aplicables al red. Presente la propuesta a través de un organizador gráfico, mapa conceptual o mapa mental. Revise el capítulo 3 y documéntese acerca de las herramientas para la producción del red. Elabore un cuadro comparativo, que es en la parte 2 del formato que les acabé de mostrar, y seleccione la herramienta más apropiada para la construcción del red propuesto. Considere otras herramientas que permitan y faciliten el diseño y construcción de red. Inclúyalas en el cuadro comparativo. Aquí quiero ser muy claro. Si ustedes no tienen claridad, si no están seguros de que esa herramienta que van a proponer en el cuadro comparativo es una herramienta ideal para la creación de un red, mejor les sugiero que se basen en las herramientas que les proporciona el libro electrónico multimedial en el capítulo 3, en el punto 3.1. Así, pues, van a evitar de pronto tener algún tipo de confusión en el momento de crear el cuadro comparativo y colocar las herramientas. Exponga los avances del entregable 1 según las indicaciones del profesor que orienta el curso. Realice la presentación de lo elaborado en un encuentro sincrónico y en el tablero de anotaciones para que reciba realimentación del proceso que adelanta. Hablando de esto, yo normalmente tengo disponibilidad todos los días de 7:30 a 11, de 2:30 a 5:30, los sábados en la mañana, los sábados en la tarde no, porque estoy estudiando, los domingos definitivamente no, en las noches esporádicamente, porque normalmente estoy o con encuentros sincrónicos o con clases. Cuando necesiten una asesoría, ustedes encuentran mi contacto, bueno, mis datos en el perfil que encuentran en la plataforma. Me pueden llamar, me pueden escribir al WhatsApp o me pueden escribir a los correos o al tablero de anotaciones. Si necesitan una asesoría personalizada, me escriben, nos ponemos de acuerdo, ponemos una fecha y una hora y nos encontramos. Y si desean enviarme avances, los avances solamente se reciben a través del tablero de anotaciones o el correo institucional. A través del WhatsApp hago asesoría, pero no recibo documentos. Profe, ¿qué es que le voy a enviar este documento? No, a través del WhatsApp no le recibo documentos. A través del WhatsApp es para hacer algún tipo de pregunta muy puntual. ¿Listo? Entonces, cualquier inquietud me pueden escribir al respecto. Y lo otro, en 15 días volvemos, la idea es volvernos a reunir pues para mirar avances y mirar cómo van con el desarrollo de su entregable. Eso debería ser el 4 de junio, ¿cierto? Aproximadamente. Si hay algún cambio de fecha por algún evento que se salga de mis manos, pues les estaré también confirmando un par de días antes. 5. Documéntese acerca de diferentes modelos de diseño instruccional y elija entre ellos el que empleará en la construcción del LED propuesto, justificando su elección. Realice una infografía en la que presente esta información e integre al entregable 1. Lo que les decía en el punto 2 de la parte 2 del formato de análisis de la problemática. Para el diseño de la infografía puede apoyarse perdón, en herramientas digitales como Visme, Vingash, Canva, Pictochart, Snap, bueno, cualquiera de ellas, cualquier herramienta que ustedes conozcan y tengan a bien, pueden utilizarla para la realización de la infografía. El paso 6, de acuerdo a la propuesta de recurso educativo digital y el modelo de diseño instruccional elegido, diligencia la información solicitada en el formato diseño de red.
y con la herramienta seleccionada para la elaboración del red diseñe el recurso educativo digital en respuesta a la problemática identificada para el contexto educativo. Entonces aquí ya está el segundo formato, el cual pues también tiene algunas indicaciones en algunos espacios, otros no. Título del curso, unidad o yo diría temática, ¿cierto? Autor o autores, ¿por qué? Porque si trabajan en equipo pues serán varios. El objetivo o la competencia a desarrollar, que yo creo que ya la mayoría trabajamos por competencias, pero pues si todavía hay alguna institución que trabaje por objetivos, pues bueno, aquí también se coloca, se evidencia el objetivo, la competencia, el tiempo estimado para el desarrollo del curso o unidad. Tengamos en cuenta lo siguiente, los recursos educativos digitales son productos digitales desarrollados en una temática específica que se pueden evaluar, que son descargables, que son modificables, que son interoperables y que son reutilizables. Entonces, en ese orden de ideas, normalmente un recurso educativo digital es corto, es preciso, es muy exacto en una temática. Porque si ya hablamos de organizar un curso, estamos hablando de la creación no de un red, sino de un EVA o AVA. Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí hablamos del tiempo estimado para el desarrollo del curso o unidad, pero dice, define el tiempo adecuado para abordar las actividades propuestas. Pero tengamos en cuenta que ahí, en los recursos educativos digitales, se manejan temáticas muy concretas y actividades muy particulares. Recuerden que no necesariamente una actividad es igual a una evaluación. Una actividad puede ser calificable o no calificable. Una evaluación, pues sí, necesariamente es calificable. Conceptos claves, enfoque pedagógico. Entonces, esto es de acuerdo pues a la institución donde ustedes trabajan y de acuerdo obviamente al modelo de pedagógico que tienen en cada una de las instituciones. El modelo de diseño instruccional, entonces aquí hay que hablar del modelo que se escogió para la planeación del red, la metodología del curso o unidad, entonces define el curso, unidad en el que se desarrollará de forma presencial, virtual o de manera mixta. Y el tipo de recurso digital, entonces aquí debe ir el nombre del recurso digital, de la herramienta que ustedes van a crear, en la cual van a crear como tal ese recurso educativo digital. Y la ruta de formación, pues sí, también es muy corta, por lo mismo que les digo, porque los recursos educativos digitales son muy precisos en su temática y su contenido es muy concreto con una actividad y una evaluación a lo mucho, no deben ser muy amplios. Bueno, y por último, la estructura de nuestro documento. Entonces, va a ser un documento tipo informe escrito, donde lleva una portada, una introducción. Esa introducción yo les sugiero que sea una contextualización. ¿Qué quiero decir con eso? Pues hablando un poco de a quién va dirigido, de la institución, los estudiantes, etcétera, ¿sí? Más que todo eso. El concepto de recurso educativo digital, concepto, mis queridos estudiantes, no definición. Recuerden que son dos cosas completamente distintas. Entonces, nosotros nos basamos en una definición para crear un concepto. Entonces, es el concepto de recurso educativo digital. La descripción del red seleccionado. Entonces, recuerden que vamos a seleccionar un red de un repositorio. Entonces, vamos a hacer la descripción. Debemos colocar el enlace del repositorio y el enlace del recurso educativo digital y mencionar de qué repositorio lo consultamos. Entonces, por ejemplo, contenidos para aprender, la regla de 3, pero común, los seres invertebrados. Y ahí debe estar, pues debemos describirlo y estar los enlaces. Los dos formatos, el formato de análisis de la problemática educativa diligenciado y el formato de diseño de red diligenciado. En el formato de análisis, recuerden que va el formato y en la parte 2 va el cuadro comparativo con la escogencia de la herramienta en la cual van a crear su red y la infografía
con los modelos de diseño instruccional y el modelo de diseño y el modelo de diseño instruccional escogido para la creación o la planeación de su recurso educativo digital. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Rápidamente les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces aquí hay una tabla de contenido, una introducción, una conceptualización del recurso educativo digital. Hablan de, ahí hacen la salvedad y la diferenciación en este documento entre EVA, OVA y recurso educativo digital. La descripción del red seleccionado. Y aquí está en Colombia Aprende. Contenidos para aprender. Vamos a ver si este archivo no, este documento, sí nos abrió, mire. Este es contenidos para aprender. Aquí hay un recurso educativo digital que se llama ¿Qué estrategias utilizan los seres vivos para conseguir y procesar los alimentos? Básicamente un producto digital hay que revisarle unos aspectos muy concretos para que sea recurso educativo digital. Primero, que sea descargable. Segundo, que se pueda ver el contenido en línea. Y tercero, que tenga una estructura específica. Entonces hay una guía, una introducción, unos objetivos, un desarrollo con unas actividades, un resumen, la temática, una tarea y unas actividades imprimibles. Esa es una estructura básica de un recurso educativo digital encontrado en Contenidos para Aprender de Colombia Aprende. Allí no sé por qué me estaba abriendo distinto, pero bueno. Entonces aquí está pues la evaluación que le hicieron al red. Las capturas de pantalla de lo desarrollado como tal. Está el primer formato. El cuadro comparativo que está en Canva. La herramienta que escogieron para crear el otro cuadro, este es el cuadro comparativo de las herramientas para la construcción del red. Y están las capturas de pantalla. Los modelos de diseño instruccional, aquí está la infografía, la captura de pantalla, el segundo formato, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Aquí está otro ejemplo, lo mismo, introducción, concepto, contenidos para aprender también lo revisaron allá. Y aquí está, la misma estructura. Se llama reconocimiento de los elementos generales de la acentuación ortográfica. El mapa conceptual. Y aquí están el link del formato de diseño. No enviaron directamente los formatos colocados dentro del documento, sino los subieron a un Drive y desde el Drive compartieron los enlaces. Entonces simplemente pues uno le da clic a cada uno de los enlaces y ahí entra y mira los formatos, la infografía, el cuadro comparativo y el otro formato de análisis de la problemática educativa, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Eso como para mostrarles que hay otra opción también de poderlo enviar directamente los formatos, pero que los formatos se puedan visualizar. Este otro, el concepto, la descripción del red seleccionado, un red en Khan Academic, el formato de análisis, el modelo de diseño instruccional, aquí está el cuadro comparativo, aquí están las herramientas con Ardora, Constructor, bueno, todas. La herramienta que escogieron, Excel Learning, el modelo de diseño instruccional, el formato de diseño, las conclusiones y las referencias bibliográficas.
Buenas noches a los que fueron ingresando. Mientras les voy compartiendo pantalla, y perdón, mientras les dejé de compartir pantalla, voy a revisar a ver si encuentro el mapa que les iba a compartir, que ahora no me lo deja ver. No sé qué pasó ahí. ¿Por qué no lo encuentro? Ah, aquí está. Listo, ya les voy a compartir pantalla. Entonces, mire, este es un mapa conceptual, el cual se los voy a compartir mañana también con la grabación de este encuentro y algunos enlaces también que les voy a compartir, por ejemplo, de los repositorios y de alguna otra información que puede ser útil. Y este es el mapa conceptual con los estándares de los recursos educativos digitales, que son 8. El primero es el diseño estructural de red, el segundo es el diseño de entorno audiovisual, perdón, el tercero es la accesibilidad, el cuarto son las condiciones técnicas para la producción de un recurso, el quinto son los estándares web, el sexto las herramientas para generar los recursos digitales, el séptimo los guiones para la construcción de contenido y el octavo la licencia para el uso y publicación de recursos educativos digitales. También hay alguna otra información aquí, como pueden ver. Entonces nos habla de que los estándares de educación los define el Ministerio de Educación y que están basados en repositorios y en metadatos. Como les dije, una explicación muy contextualizada de lo que es un repositorio y un metadato, ¿cierto? Básicamente eso es lo que tiene este mapa conceptual que mañana pues se los compartiré. Y este otro de diferencias de uso del red dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, conceptos pedagógicos asociados al uso de red dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos habla del tradicional y el constructivista por TIC, por transmisión de conocimientos, y aquí me habla de los recursos educativos digitales que son de tipo digital y que tienen estas características, son accesibles, interoperables, reutilizables, durables, flexibles y autónomos, hablando tal cual de los recursos educativos digitales como tal, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces ahora sí, si hay preguntas, los escucho. Si no, pues me imagino que ustedes apenas están empezando como a revisar la información. A procesar toda la información, sí, señor. A procesar toda la información. Entonces, pues la idea de este primer encuentro es pues como darles esa información macro, ¿cierto? Y evitar que se cometan algún tipo de errores, llamémoslo así, con referencia a algunas herramientas y algunos conceptos, digámoslo, que pueden estar no muy claros. Yo les recomiendo que nuevamente consulten la definición de recurso educativo digital, busquen los componentes, los elementos, las características. Eso sí, otra recomendación que les hago es que tengan mucho cuidado en dónde revisan, porque tenemos la costumbre de entrar, por ejemplo, a Google. Y la primera información que nos bota Google, esa es la que apropiamos y resulta que a veces son informaciones que no son adecuadas, que no son correctas. Entonces yo les sugiero que siempre que hagan búsquedas, vayan a un buscador académico, vayan a una base de datos indexada, vayan a una biblioteca virtual de una universidad, a un repositorio como tal. Bueno, eso era lo que yo tenía para compartirles esta noche. Mañana les estaré enviando a través del tablero de anotaciones y el correo institucional la grabación de este encuentro sincrónico desde mi canal de YouTube y les estaré enviando esos mapas conceptuales que les mostré y algunos enlaces de interés como enlaces de repositorios, entre otros, para que ustedes los tengan en cuenta. Eso era de mi parte. Les agradezco mucho a todos por la asistencia, por su participación. Estamos en contacto. Síganse cuidando. Feliz resto de semana y bendiciones para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe, igualmente. Vale, chao, chao. Muchas gracias, profe. Buenas noches para usted y para todos los compañeros. Felicidades, adiós. Profe, gracias.